Doctor Han, en el día de ayer tuvimos como invitado un personaje muy a propósito para la época. Ministro de Salud Pública, exministro de Salud Pública y exministro de Medio Ambiente. Y además le dio coronavirus 2 veces con las 3 Bautista Rojas Gómez. Hoy tenemos al doctor Zenén Cava, médico y presidente del Colegio Médico en 2 o 3 ocasiones. En dos. Hasta ahora 2. Y que también le dio coronavirus. Yo creo que le vamos a plantear la misma agenda. Yo no conozco cuál es la función académica de los colegios, de los gremios, pero siempre tienen que asumir posiciones. Y vamos a dejar que el doctor nos diga primero la posición del colegio frente a la forma en que el Estado está confrontando la pandemia y segundo, su experiencia como paciente de COVID. Yo creo que cuando un grupo de personas con relaciones afines, laborales, lo que sea, se reúnen y forman primero un pequeño sindicato y después se convierte en un gremio porque se meten otras especialidades. Pero cuando uno decide pedirle a un presidente que yo quiero ser colegiado, está asumiendo una responsabilidad que va mucho más allá de lo gremial. Claro que sí, muchísimo más, porque el colegio, que antes era asociación, parecía más sindicato, más gremio propiamente dicho, luego que en el 2003, en virtud de una ley, que es la 6803, pasamos a ser colegio. A partir de ese momento, la institución asume un rol de acompañamiento, de asesoría en los aspectos que tienen que ver más con la ciencia. Tenemos 56 sociedades especializadas, aunque por nuestra connotación particular, social, política, todavía la vieja lastra, sobre todo en el aspecto económico y político, siguen muy de la mano con nuestro funcionamiento como colegio. Parte de mi gestión es rescatar específicamente esa visión colegiada, de participar, de orientar, de instruir, que a veces la sociedad no lo entiende, como fue lo de la entrada a las escuelas, que nosotros lo hacíamos sobre base, basada en evidencia científica. La sociedad no lo insistió y ya eso es historia patria. La gente no mandó a sus muchachos a la escuela, la ADP tampoco mandó a sus profesores. Pero nosotros cumplimos con ese rol de orientador, partiendo de evidencia científica, y ya eso es un escenario donde la colegiatura, a través de sus sociedades especializadas, valga decir, epidemiólogos, pediatras, intensivistas, internistas, participaron. La historia de la colegiación, Zenén, perdóname que interrumpa, comenzó un día que estaba el presidente Mejía. Bueno, ya la asociación había solicitado al Poder Ejecutivo la colegiación por 4 años consecutivos. Sí. Un febrero 12, el presidente Mejía fue a la Asociación Médica y ahí se le planteó y eso. Y yo creo que esa misma tarde firmó el decreto que autorizaba. Pero nosotros que estábamos ahí pensamos, la colegiación significa que de ahora en adelante el problema no va a ser una huelga cada 3 o 4 meses, ni una búsqueda de un poquito más de dinero, sino que vamos a poner énfasis en la formación profesional del médico. Así es. Vamos a trabajar en la enfermería, en los técnicos que están alrededor del médico, para que la calidad del sistema de salud aumentara. No creo que hemos logrado eso todavía. Porque hemos sido muy marginados desde el punto de vista económico. Si los médicos no gritan, el Estado no les sube. Una de las pocas veces en que eso no ha acontecido fue ahora. El presidente Abinader se reunió varias veces con el pasado presidente, doctor Duvalier Suero, y sin hacer una sola huelga, decidió subir un 30%, mejorar la situación de los pensionados. Sí, tocó todo, aunque sigue siendo muy insuficiente. Pero es precisamente esa situación que se mantienen los médicos muy pobres, con salarios miserables, y los pensionados, que nos obligan a nosotros a asumir ese tipo de actitudes. Zenén, mira este problema. Hay unos 1.500 estudiantes de medicina en el país ahora mismo.
que se van a graduar cada año una proporción así. de eso, o la mayoría. Hay 600 pasantías. Y hay médicos que tú lo ves manejando un vehículo de Uber o trabajando en otra cosa porque no ha podido calar en una de las pasantías. Algunas son muy lejos, otras no son honoríficas, no tienen salario. Y ya un hombre médico de 23, 24 años necesita ingresos. ¿Cómo tú ves que se puede resolver el problema pasantía médicos graduados? Hay que producir cambios sustanciales en el currículum del estudiante de término. ¿Cuáles son las alternativas? Hay muchas, ¿no? Yo pienso que desde que el estudiante está en último año hay que comenzarlo a verticalizar. El Estado debe propiciar alternativas, sobre todo en un país donde la atención primaria es una ficción. Y ese compañero, ese colega, desde que ya es estudiante de término, el Estado debe de irlo perfilando hacia áreas donde puede impactar sensiblemente en el sistema de salud. La pasantía no ha cumplido, lo cumplió en su momento, en los 60, cuando nació, en el gobierno, no recuerdo cómo era que se le llamaba, pero yo sé que lo presidía Bonelli, Consejo de Estado, fue que se promulgó la ley de pasantía. Se necesitaban médicos que fueran al interior, no había médicos, pero conforme fue pasando el tiempo, la pasantía, ese rol estelar que tuvo en ese momento, se fue perdiendo. Yo creo que eso tiene que ser replanteado a la luz de la situación real sanitaria, pero también tiene que ser replanteado la enseñanza de la carrera. En otras latitudes. Volviendo a la universidad. Sí, ahora vuelvo para ¿por qué graduar 150 médicos? 1.500 médicos. Realmente, no digo ni que sí ni que no. Lo que tengo que saber es si realmente tenemos esa necesidad de graduar 1.500 médicos, dejando atrás un poco los aspectos pecuniarios, yéndonos a los académicos, a lo social, a lo real desde el punto de vista sanitario. Y a lo geográfico. Y a lo geográfico. Todo el mundo está en Santiago. Entonces yo pienso que hay que hacer un replanteamiento. Yo se lo planteé a Bauta en una oportunidad, pero nadie le quiere meter, nadie quiere enfrentar esa situación. Pero yo asumo que llegó la hora de que se replantee la enseñanza de la carrera, porque casi en todo el mundo, en todas las latitudes, eso es así. No todo el que quiere ser médico puede ser ni debe de ser médico, porque va a llegar un momento en que no van a estar manejando Uber, van a estar detrás de un triciclo o de un... No, y hay otras profesiones. Mira, una buena enfermera en el mundo hoy gana un buen salario y tiene un número y de muchos horas, técnicos, muchos técnicos desarrollados en grandes equipos que son virtuales y eso. También tiene buenos salarios, de manera que no es porque te guste la medicina, tú tienes que necesariamente terminar como médico. Pero hay un problema de estancamiento. Hay médicos graduados que no tienen un exequatur porque no han completado el régimen de pasantía. Cada tema de lo que se han mencionado merecen quizá una posición más larga, pero ustedes mencionaron algo, yo quiero decir algo y quiero pedirle que me crean, porque de eso que voy a decir tengo la prueba, no es que yo estoy teorizando. Ese médico que sale de una universidad y le entregan un título, tiene que pasar a hacer una pasantía de un año, que el origen de esa pasantía, el origen fue devolverle al Estado la inversión que en la Universidad Autónoma, en la Universidad de Santo Domingo, se hizo durante 6 años. Entonces, al terminar, el Estado le exigía, vete a un problema. Pero todo esto tenía un problema, y es que ese médico, que en aquellos casos se le permitía trabajar en hospitales como practicante, luego esa pasantía lo que salía era un hombre estéril, es decir, que no tenía ninguna experiencia hospitalaria. Entonces tú lo mandas para Pedernales solo a atender pacientes sin alguien que lo acompañe y lo guía. Entonces el señor tenía problemas. Yo les garantizo a ustedes que de ese médico que le dieron el título, que hizo la pasantía y que le dieron el exequatur porque consiguió que lo pusieran en una ciudad que no tuviera mucho problema,
hay posiblemente de 2 a 3 mil sin trabajo. Ahora, tan pronto ese médico hace una especialidad, yo también le garantizo que todos los especialistas, sobre todo pediatras, ginecobstetras, medicina interna y medicina familiar, todos tienen 2 o 3 trabajos porque salud pública paga mejor que el sector privado en este momento. Y lo interesante sería saber si cumple con esos trabajos, porque son No, simultáneos. porque tiene varios trabajos. Pero simultáneos, tú no tienes un 8 a 12 aquí. Ahora, yo y un quiero 2 que así. pregunte, y no le vamos a cargar el tema de la administración del doctor Cava. Nunca el colegio ha exigido el cumplimiento de los horarios a los profesionales de la medicina. Sí, en las últimas, Sabiendo- en las últimas negociaciones, a raíz de las luchas, nosotros sí firmamos con el Estado el cumplimiento por lo menos de 4 horas. Y el Estado asumió esa propuesta de nosotros. 4 horas de trabajo. 4 horas de trabajo Sí. diario. Y si era en 2 turnos, para las personas que trabajaban en el Seguro Social, Bien. que hoy ha sido Perfecto. incorporado con la 123-15, 8 horas. Doctor, O 6 horas. 6 horas. Doctor, en el caso de las clases presenciales en 2 aspectos. Como médico, el muchacho que está en la escuela, y como médico, el estudiante de medicina, si realmente una clase presencial, ¿cuál es la posición del colegio en los 2 sectores? Bueno, nosotros hacíamos una acotación a la luz del encuentro que tuvimos con el Gabinete de Salud, en donde fueron los pediatras, los internistas, muchos infectólogos, no la sociedad como tal, pero sí fueron muchos infectólogos, como el doctor Balcácer, el propio Félix Iglesias, que es infectólogo, el doctor Brea, que conoce mucho de vacunación, el doctor Clemente Terrero. Fueron muchos infectólogos, fueron Sí, sí. internistas, la presidenta de la Sociedad de Santiago, habíamos intensivistas, el propio ministro de Salud y quien les habla somos internistas, es intensivistas, el doctor Alan, es decir, había una representatividad. ¿Cuándo fue eso? El doctor Jorge Marte. ¿Cuándo fue? Eso fue el viernes. El viernes pasado. Sí, entonces valoramos la entrada a la escuela, las licencias médicas y otros aspectos atinentes a la propia pandemia. Entonces, sobre la base de determinados trabajos científicos, algunos de ellos fueron expuestos por el doctor Marco Díaz Guillén, en el Nuevo Diario salieron publicados. Él evocaba que durante la pandemia los niños se contagiaban más en sus casas y los docentes que en las escuelas. De hecho, ayer, en el afán de defender su posición, la ADP reconoce que tiene más de 700 contagiados. Se contagiaron en su casa. Claro. Entonces, no pueden decir que se contagiaron en la escuela porque están cerradas. Nosotros decíamos, además de esas evidencias científicas, está el hecho de nuestra propia realidad social dominicana, como lo establece el último censo. Más de un 50% de matrimonios monoparentales, más de un 60 a un 70% de nuestros trabajadores en la informalidad laboral. De un 60 a un 70% de gente que se la sale a buscar en el día a día. Sí. Choferes, frieros, colmaderos, lo que usted quiera. Esas personas están compelidas a salir a buscársela en el día a día porque si no salen, se mueren de hambre. Entonces, ¿con quién van a dejar 2 a 3 millones de niños? La mayoría pobres, que viven en barrios marginales. Esos niños se van a quedar en la calle. Entonces, ¿Quién doctor, los va a obligar a usar mascarilla? Entonces usted reafirma. Nosotros que- decíamos, no, porque ya eso es ¿están de historia acuerdo? patria. La gente siguió a la ADP, no mandó a sus muchachos, los profesores tampoco fueron. Entonces, pero yo sí, porque somos colegio. Vuelvo y rescato el concepto de colegio. Sobre esa impronta, yo tengo que asirme de los datos que me proporciona el Censo Nacional, de los datos que me proporcionan esos trabajos que publicó Marco Díaz Guillén y que fueron evocados allí, y
de las estadísticas. Marco Díaz es director de medicina de la Universidad de la... No sabía. Yo sí sé que él fue presidente de la Claro. Sociedad de Pediatría y es No, una persona que me merece, al igual que todos ustedes, Doctor, mucha y la confianza. posición del colegio. Nosotros decíamos en ese momento que lo más recomendable era que desde el punto de vista de las escuelas, lo mejor era ir, porque los niños iban a recibir su vacuna, que se está discutiendo la vacunación pediátrica. Esa es la otra parte. ¿Un muchacho vacunado o no vacunado? A la escuela? Vacunado, definitivamente. El Robert Ria ahora mismo tiene la unidad llenecita. Esa es la posición del colegio. Llena. Y ustedes saben, miren, el último trabajo, el trabajo de peso de Omicron, el profesor lo sabe, fue un trabajo que presentó una empresa privada africana, que era la que tenía 49 grandes hospitales con más de 10.000 camas, que fue Netcare. Con más de 10.000 camas. Con más de 10.000 camas. Netcare decía definitivamente estar vacunado. Eso fue allá, que ya el Omicron está en franca estampida. Definitivamente estar vacunado es muchísimo, abrumadoramente el peso de las evidencias. Le dice que estar vacunado te previene la gravedad. En el Robert Reed están llenas las unidades de cuidado intensivo. Doctor, yo quiero una posición inclusive la del doctor Hanna, porque anteriormente había un Consejo Nacional de Educación, es decir, y de salud también. Y había un Consejo Nacional de Salud. Sí, y sí. ahora hay un Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y hay un gabinete. Yo quiero que ustedes me definan realmente eso que usted está fijando. La vacuna es necesaria, pero que no me aparezca la ADP que diga que no, porque la ADP decidió que no presencial y que los maestros no van a trabajar y que un grupo fue. ¿Quién debe trazar la política de salud de la República El Dominicana? profesor lo dijo ahorita, el ministerio es que tiene la competencia, porque es el rector. La ley dice que es el rector del programa de salud, es el Ningún ministerio. consejo de nada, el El ministerio. gabinete es un artificio para juntar Para enfrentar diferentes cabezas pensantes en el sector salud, porque hay muchos. Cada médico es un genio. Entonces, todos estos genios hay que ponerlos juntos y la vicepresidenta ha hecho el trabajo que había que hacer, juntarlos, hablar. Aquí hay sociedades que nunca se hablaron. Medicina con cirugía nunca se hablaron. Pero estoy hablando ni consejo, ni colegio, ni gabinete. El ministerio. El El ministro es. y es que tiene que decir. Claro. Y eso la ley le otorga esa. Así Sí, mismo, la 4201. estas por ejemplo, el acciones. colegio y la academia. Todo el mundo piensa que el colegio es gremal y la academia es académica. Realmente, a veces es al revés. Es decir, muchas veces ustedes son academia. Ahora mismo usted está hablando, hay que vacunarse. Eso es una opinión. Sí, pero déjeme decirle, don Julio. Hay una academia. Le digo a ustedes que la Sociedad de Pediatría asombrosamente no quiere que se vacunen los niños. No ha fijado posición. Dicen que no no. quiere que se No vacunen. están de acuerdo ni que entren a las escuelas Que se vacune. y es parte de las 56 sociedades. Y ellos no son especializadas. filiales de ustedes. Claro Sí, que sí, sí. sí. Pero pueden tener una posición aparte. Sí, No las deben, tienen, no deberían. pueden, no deben. Sí, no va a pasar nada. Lo que sí creo que no debiera de ser así. Y tienen pero es así. argumentos, ¿eh? Tienen argumentos. Ellos dicen que la vacuna que tenemos aquí no es pediátrica, pero los chilenos vacunaron con Sinovac y los chinos, más de Y los 700 chinos. millones. No, pero el doctor Hanna Con Sinovac. propuso algo 1.500 que le millones. pongan media dosis. Yo propuse que al niño se vacunara con media dosis en vez de 30 miligramos con 15 cada 15 días para evitar el espanto inmunológico que pudiera causar una intervención como esa. Se hizo una vez aquí con la influenza, siendo Félix Iglesias director de infectología de las cosas, y vacunábamos de influenza a los niños con media dosis en 15 días repartidos. Y el éxito fue tremendo. O sea, no todas las dosis de adultos se pueden aplicar a No, niños. jamás en la vida sobreestimula, como dijo usted en un Claro, momento, sí. que yo lo escucho mucho. Sí. Tú no puedes recalentar el sistema inmunológico. Entonces el ministerio es el que rige, Sí, Si sí, es el que ministro. rige. pero asesorado porque un ministerio no puede ser una cosa contra la sociedad Lo que de pasa pediatría. Bueno. es que salud y economía ya están abrazados. No se pueden separar de uno de otro. La vicepresidenta es la que rige el gasto en salud y el ministro dicta las normas a seguir en el proceso, ya sea de una pandemia, una epidemia o una situación normal. Doctor, ¿cuántos médicos usted estima
que hay graduados en la República Dominicana vivos. Vivos no, pero el último censo del Colegio Médico Dominicano, de la Colegio gente que no, de médicos en todo el país. 39, cerca de 40.000. ¿Y Debe haber cuántos sido- afiliados hay? 38.900. Y de esos son 40.000. Sí, Sí. por ahí que yo estimo que anda. Pero hay 50.000 médicos, Hay 50.000 como tú, como yo, graduados, Ah, bueno. médicos, pero que no Que pertenecen no- al colegio. que por no ejemplo. van al colegio. Sí, sí, que no O hacen que vida no están colegial. al día. Que no hacen vida colegial, que no, que le no inter- hacen vida de colegio. No. Y que Todo hacen médico vi- tiene que estar afiliado al De colegio. acuerdo a la ley Sí. 68013, Todos los colegios- todo el que va a ejercer, sí. Todo el que es colegio ejercer tiene que medicina estar tiene que estar afiliado a colegiado. su colegio. Tú tienes que tener el número del exequatur, el folio del libro donde se inscribió y el número de colegiación. Doctor, ¿tiene sentido Obligatorio. que un médico, una universidad les pide un título, doctor en medicina? Después el Estado le dice exequatur. Después viene y dice colegiatura. Y después dice habilitación de salud. ¿Es justo que un médico lo tenga que pasar por esas cuatro En el vainas? caso de, porque es con personas que trabajamos, inclusive ahora con el CONAREN, que es no solamente eso, ahora hay que recertificar al que estaba certificado. Es lo que acontece en los países donde la medicina ha alcanzado determinada Hay que preeminencia. recertificar. Claro, porque usted tiene que demostrar ¿Y que, cada que qué no se ha tiempo? desactualizado. ¿Y cada qué tiempo? Eso todavía no nos hemos puesto de acuerdo, pero en otros países es anual o cada 2 años. Tú tienes que Doctor, cumplir doctor, con un ¿usted número. sabe lo que pasó en un centro de atención primaria que contrató un cardiólogo y un ortopeda? Que esos dos tenían 35 años ejerciendo esa especialidad ininterrumpidamente y le pidieron una recertificación. Es un abuso. Ahí rayó lo sublime con lo ridículo. Bueno, mira, cuando se crea una sociedad, supongamos que hoy se crea la sociedad de experimentación dominicana. Pero aquí De investigación. aquí hay 20 gente que hacen investigación, que vienen a los programas, y a eso se le da una cláusula de abuelo. Te vamos a aceptar en la sociedad para que tú promuevas que tus seguidores vengan. Eso se hace en todas las sociedades. Bien. No importa cuántos años se tenga. Doctor, para irnos, el doctor Zenén Cava optó por una nueva postulación y ahora es el presidente del colegio. ¿Qué cosa quería hacer o quiere hacer a pesar de lo que está el país atravesando? Hay muchas En cosas. su Vamos a clase. resumirla. Yo quiero trabajar los aspectos académicos científicos, los aspectos institucionales y los gremiales. Desde el punto de vista científico, nosotros estamos embarcados. Mire, profesores, hay ciudades que ya son verdaderas urbes. Usted va a Higüey y no es ni remotamente el de los 90. Claro que no. Usted va a Puerto Plata, va a San Juan de la Maguana, va a Barahona, son grandes El mundo urbes cambió. con una explosión demográfica enorme. Y sucede que usted va allí, encuentra una enorme cantidad de compañeros médicos que los conoció a veces en la universidad, que fueron brillantes, queriendo enseñar. Usted encuentra un hospital, por ejemplo, como el Alejandro Cabral de San Juan, que ya no es el hospitalito que usted conoció. El hospital, por ejemplo, de San Cristóbal es una plaza enorme. El Pina. Una cosa enorme. Y el Mañón. El Pina se puede dar el lujo de tener 100 médicos afectados de COVID como lo tiene ahora y seguir funcionando. El Mañón también, que es el del seguro, un Era del hospital enorme. ¿Y qué pasa con el José María Cabral? El de Santiago, Sí. 400 camas, más de 4, eran 600 Ese camas. es un único hospital de salud pública para 14 provincias. Así Ah, es. porque es regional. Pero ya todos esos hospitales de interior han crecido. En San Francisco aún hace una torre. Entonces, ¿qué le quiero decir? Desde el punto de vista académico, y afortunadamente el profesor José Joaquín Puellos está embarcado en este propósito con nosotros, hay que asumir determinados tipos de escuelas. La UAS tiene presencia en muchos de eso y otras universidades privadas también tienen presencia en muchas de esas provincias. Yo estoy embarcado en crear algunas escuelas donde las posibilidades académicas lo permitan, porque esto no es a tontas ni a locas, donde
las circunstancias lo permitan, crear escuelas. San Pedro se pudo dar el lujo de crear la primera escuela de medicina familiar, pero ya San Pedro tiene emergenciología, San Pedro tiene ginecotetricia y creo que tiene perinatología, ya tiene 4 escuelas. Esas personas que se gradúan en San Pedro de Macorís. ¿Y el colegio cómo puede influir en que eso se materialice? Nosotros somos parte del primer nivel del ya. Consejo Nacional de Residencias Médicas. Eso se dialogó con el ministro, el presidente le entusiasmó la idea. ¿Sabe por qué? Porque esos muchachos, dicho desde el punto de vista cariñosamente hablando, esos compañeros jóvenes que se gradúan, se quedan ahí. En ese colegio no hay un espíritu huelgario. En el mío, Sí. yo creo que el hombre es él y las circunstancias, como decía Ortega. Pero no está en la agenda de todos los colegios. De todas Mientras las tengamos un directivas. presidente que converse, que concerte. escuche, Yo que escuche. yo pienso, don Julio, que la primera habilidad de un líder es ser un concertador. En todos los escenarios, llevar el esfuerzo por concertar hasta lo último. mismo. Yo no le hice huelga a Leonel, que valga mucho decir, Leonel no creía en la concertación, pero le arrancamos. Y mire que yo y Agripino no nos llevaban, pero en ese momento caminamos un trayecto juntos. Y debo de admitir que Agripino fue una pieza angular para arrancarle a Leonel Fernández un 30%. Bauta no apareció ni siquiera en la foto, porque Bauta no quería, no firmó, mandó al doctor Peguero. Pero logramos arrancarle al gobierno un 30% sobre la base, porque yo creo que hay 20.000 maneras de presionar. Se pueden hacer lluvia de ideas y son prolíficas las maneras de presionar sin llegar a ese, Enfrentamiento. esa decisión suprema. Entonces, no la descarto, pero no es la primera opción. entonces la comunicación con el presidente y el gabinete de salud está buena. Es fluida hasta el momento. Yo le tengo un dossier así de peticiones que se prepare porque yo voy para allá. Yo creo que a los médicos antes de terminar, hemos aportado la mayor cuota de sacrificio. Mire, Y ayer los tener profesores... buenas relaciones con el gobierno es malo en un gremio. No, al jamás, contrario. porque por ley somos el acompañador por excelencia porque a veces se en piensa materia de que se salud. está en contubernio. No, es macondiano. Pero puro, usted no o sea, tiene ese problema. No, ¿verdad? no. No, pues yo soy un fedallín, No, porque yo se soy le combatiente, pero yo combato con las pero armas. no dejó de decirme, te tengo un paquete. Le tengo un paquete, pero yo sé que no todas se van a aprobar, pero que me apruebe. Yo creo que a los médicos hay que darle un incentivo en estos momentos, se la están jugando. Tenemos casi 1.000 médicos contagiados en su casa y se curan y vuelven otra vez. ¿Qué hicieron los profesores ayer? Se espantaron, nosotros estamos ahí, al pie del cañón, sorteando la crisis, enfermándonos. En estos momentos hay un médico muy conocido de Nagua, un cardiólogo jugándose la vida en la Plaza de la Salud, Bien. casi al borde de ser intubado. Te Doctor, felicito, Zenin, te felicito. Bien. Yo creo que has hecho hoy una presentación Doc- que hacía mucho tiempo que faltaba en la clase médica. Doctor Senecaba, gracias por estar con nosotros y A gracias ustedes. por tus palabras. Muy bien.